Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Augusto, también conocido como Octavio u Octaviano. Él pasará a la historia por ser el fundador del Imperio Romano y por ser su primer emperador, estableciendo así un culto y una paz imperial en un momento donde la cultura romana estaba viéndose afectada por una serie de conflictos, consiguiendo un sistema de gobierno que perduró durante varios siglos, hasta que dicho imperio se vería afectado por una serie de crisis sociales, políticas y económicas. Esta biografía es realizada por petición de Luciano Lapierri, Adriana Cuadrado, Andrés Franco, José Juan Alamario y Sonia Salem. Cayo Octavio de la dinastía Julio-Claudia nació el 23 de septiembre del año 63 a.C. en el Monte Palatino de Roma, en la República de Roma, actualmente en Italia. Fue hijo del militar y senador romano Cayo Octavio y de la segunda esposa de este, la dama romana Acia, quien era sobrina del dictador romano Julio César. El matrimonio tuvo al menos dos hijos en común, Cayo Octavio y Octavia la menor. El niño también tiene una medio hermana llamada Octavia la mayor, nacida del primer matrimonio de su padre con una dama romana llamada Ancaria. Ante el gran bullicio y el ajetreo de la ciudad de Roma, su padre decidió enviar a Octavio a la localidad romana de Velletri, que era la población natal de su progenitor, siendo criado en dicha localidad por su familia paterna, pasando un tiempo en un ambiente rural, además de que iría conociendo las hazañas militares de distintos parientes suyos que sirvieron dentro del ejército romano. Cuando el niño tenía alrededor de 4 años de edad, quedó huérfano de padre, casándose así su madre en segundas nupcias con el exgobernador de Siria, Lucio Marcio Filipo, un hombre al que no le agradaba la presencia de Octavio. Por esta razón, el niño acabaría siendo criado por su abuela materna, Julia la menor, que era la hermana mayor de Julio César. Hacia el año 51 a.C. falleció su abuela, Julia la menor, algo que ocasionó que Octavio, de 12 años de edad, regresase junto a su madre y su padrastro, asumiendo este último un rol más activo dentro de la vida del muchacho, entregándole así una estricta educación que le hizo madurar prematuramente. Octavio iría creciendo, convirtiéndose en un jovencito responsable, maduro y serio, además de ser descrito como un muchacho de baja estatura, de cabello rizado de color rubio oscuro, tez blanca que se bronceaba con facilidad y de nariz aguileña, aparte de que poseía una buena dentadura para la época, siendo descritos sus dientes como pequeños, blancos y desiguales. Cuando el joven tenía 16 años de edad, él fue elegido para asistir al colegio de pontífices, debido a que su familia esperaba a que se convirtiese en sacerdote, llegando incluso a servir en el templo de Venus Genetrix, el cual había sido ordenado construir por su tío abuelo Julio César. Octavio no deseaba ser sacerdote, soñando con unirse a las tropas romanas, aunque en un principio su madre se opuso ante esta idea. Después, su partida hacia Hispania para unirse a las tropas romanas tuvo que retrasarse debido a que el joven enfermó y posteriormente naufragó el barco en el que iba junto a otros soldados, salvando la vida de forma milagrosa. Pese a tales impedimentos, finalmente Octavio logró llegar al campamento militar donde se encontraba Julio César, algo que impresionó bastante a su tío abuelo,
quien no dudó el permitir a su sobrino nieto el poder ir junto a él en su carro, algo que era un gran honor, además de que le reconoció como hijo adoptivo y le incluyó en su testamento como su principal heredero. En el año 44 a.C., Julio César fue asesinado, encontrándose Octavio en ese momento en la antigua ciudad de Apolonia de Iliria, encontrándose las ruinas de esta ciudad romana cerca de la ciudad de Boyán, en Albania. Tras recibir la noticia del asesinato de su tío abuelo, el joven partió hacia Roma para hacer valer sus derechos como principal heredero e hijo adoptivo del fallecido dictador. Tras llegar a la ciudad de Roma, Octavio reclamó su herencia, la cual era compartida con el político romano Lucio Pinario y su primo Quinto Pedio, que era otro de los sobrinos de Julio César. Al ser el hijo adoptivo del fallecido dictador, él fue el único de sus herederos que tuvo permiso para cambiar su nombre por el de Cayo Julio César en honor a su tío abuelo, pero popularmente sería conocido como Octaviano, debido a que los hijos adoptivos solían conservar su nombre original. Tras producirse la muerte de su tío abuelo, empezaron a surgir las primeras diferencias entre Octaviano y el militar y político romano Marco Antonio, quien había sido la mano derecha de Julio César. Según los rumores de la época, Marco Antonio empezó a decir que Octaviano había sido adoptado por el fallecido dictador a cambio de relaciones sexuales, aunque tales rumores fueron rápidamente desmentidos, sino tan solo unas habladurías para ocasionar una serie de conflictos políticos entre ambos rivales. Las tensiones con Marco Antonio aumentaron cuando éste se negó a entregarle a Octavio la parte que le correspondía de la herencia de Julio César. Por esta razón, Octaviano decidió apropiarse de una serie de fondos que habían sido destinados para financiar la guerra contra el Imperio Parto, siendo estos fondos destinados a poder financiarse sus propias tropas, que estarían formadas por mercenarios y por veteranos de guerra que eran fieles a la figura del fallecido Julio César. Ante las diferencias que existían entre Marco Antonio y el Senado romano, este primero decidió abandonar la ciudad de Roma para ir hasta la provincia romana de Galia Cisalpina, lugar donde se encontraba refugiado Décimo Junio Bruto Albino, que fue uno de los asesinos de Julio César. Décimo Bruto se negó a entregar dicha provincia y se refugió en la ciudad romana de Mutina, actualmente conocida como Módena, algo que ocasionó que Marco Antonio decidiese sitiar dicha ciudad, ignorando así las súplicas del Senado romano, que le pediría de que abandonase tales conflictos al no disponer apenas con un ejército en aquellos momentos. Finalmente, el Senado romano decidió enfrentarse contra Marco Antonio ante la desobediencia de éste y prestó apoyo a Décimo Bruto, aunque para ello nombraron a Octavio como Imperium Praetor, para así poder legalizar su ejército privado y que éste marchase contra Marco Antonio, quien acabaría siendo vencido durante las batallas del Foro de los Galos y la de Módena. Durante el transcurso de estos conflictos, Octaviano no solo sería acusado de intentar asesinar o de conspirar contra Marco Antonio, sino que también se le acusó de haber asesinado a los cónsules Pansa e Hircio, para así tener para sí solo el control del ejército de la República Romana. Tras esta gran victoria frente a Marco Antonio, Octavio regresó a la ciudad de Roma de forma triunfal, siendo muy admirado por el pueblo romano pese a su juventud, ya que para entonces tenía tan solo 20 años de edad, además de que sería nombrado como cónsul, algo que le permitió el poder tener más poder sobre el Senado romano, el cual decidió no prestar más ayuda a Décimo Bruto,
siendo este asesinado poco después por un jefe galo que guardaba lealtad a Marco Antonio. Poco después de convertirse en cónsul, Octavio tuvo una serie de acercamientos con Marco Emilio Lépido, otro líder cesariano que había establecido una alianza con Marco Antonio. Las diferencias entre los líderes cesarianos ocasionó que estos grupos, que eran leales a la figura del fallecido Julio César, se empezasen a debilitar. Por esta razón, tanto Octaviano como Lépido y Marco Antonio decidieron establecer una alianza entre ellos, con el fin de derrotar a los asesinos de Julio César, creando así una dictadura militar que sería conocida como el Segundo Triunvirato, repartiéndose entre estos tres líderes cesarianos una serie de provincias romanas, recibiendo de esta manera Octavio las provincias de Siria, África, Cerdeña y Córcega. Tras establecerse el Segundo Triunvirato, a muchos senadores y equites se les arrebataron sus bienes. Incluso un buen número de ellos acabaron siendo asesinados. Aquellos bienes confiscados fueron utilizados para financiar las tropas de los triunviros, que marcharon contra los asesinos de Julio César y otros cesarianos que pertenecían a otros bandos, librándose así la batalla de Filipos, donde serían derrotados dos de los asesinos del fallecido dictador, Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino. Gracias a esta victoria, Octavio, Lépido y Marco Antonio tomaron el control de los territorios orientales de Roma, así que una vez más decidieron dividirse de nuevo entre ellos las provincias romanas, recibiendo así Octaviano el control de la península itálica, Sicilia, Hispania, Cerdeña y Córcega. Al quedarse con el control de la península itálica, Octavio decidió asignar una serie de territorios para que sus soldados estableciesen una serie de asentamientos militares, confiscando así numerosas tierras a los ciudadanos romanos, además de destinar poblaciones enteras para establecer tales asentamientos, algo que ocasionó que estos ciudadanos afectados se mostrasen en contra de Octaviano, debido a que familias enteras se verían obligadas a abandonar sus casas o poblaciones. Los ciudadanos descontentos no tardaron en unirse al bando de Lucio Antonio, que era hermano de Marco Antonio, un hombre que se mostró en contra de las políticas de Octavio y que se convirtió en uno de sus mayores opositores, siendo Lucio Antonio derrotado durante la guerra de Perugia, donde se dice que Octaviano estuvo a punto de ser asesinado por un grupo de gladiadores. Octavio también mantuvo una serie de tensiones con su ex suegra, una dama romana llamada Fulvia, quien era por aquel entonces la esposa de Marco Antonio. Dicha mujer también se mostraba en contra de sus políticas, especialmente desde que Octavio decidió divorciarse de su esposa Claudia, la cual era hija del matrimonio que había contraído Fulvia con su primer marido, el político romano Publio Clodio Pulcro. Octaviano se había casado con Claudia por cuestiones políticas cuando se estableció el Segundo Triunvirato, pero este matrimonio nunca fue consumado. Por esta razón, Octavio decidió divorciarse de ella para casarse con una dama romana llamada Escribonia, un matrimonio que era bastante más ventajoso para él y que causó la furia de su suegra Fulvia. Su matrimonio con Escribonia tan solo se celebró con el fin de ganarse el apoyo del líder militar Sexto Pompeyo, rivalizando así con Marco Antonio por ver quién ganaba el apoyo de dicho hombre. Pero aquel casamiento acabaría siendo bastante infeliz, considerando a su esposa como una mujer demasiado criticona y entrometida, divorciándose así ambos cónyuges apenas 2 años después de haberse celebrado su boda, naciendo de esta unión una única hija llamada Julia la Mayor, quien acabaría siendo la abuela del emperador Calígula y la bisabuela del emperador Nerón.
El matrimonio se acabaría divorciando en el mismo día en el que nació su hija Julia, casándose al día siguiente con su tercera esposa, Livia Drusila. Según cuenta la leyenda, Octaviano se enamoró de Livia Drusila en cuanto la vio por primera vez, siendo esta descrita como una de las mujeres más bellas de su tiempo, encontrándose Livia Drusila embarazada en ese momento de su primer marido. Pero aquel embarazo no fue un impedimento para que la pareja se divorciase de sus respectivos cónyuges y para que se casasen al día siguiente de haber obtenido el divorcio. De ese tercer matrimonio no nacieron hijos, pero Octavio siempre tuvo muy presente a su tercera esposa, convirtiéndose Livia Drusila en una figura muy importante para él, siendo su leal compañera y su principal consejera. Las tensiones y las diferencias entre Octavio y Marco Antonio aumentaron cuando este último se instaló en Egipto junto a Cleopatra, la cual ya tenía para entonces un hijo llamado Cesarión, fruto de la relación amorosa que había mantenido anteriormente con el fallecido Julio César, surgiendo así entre Marco Antonio y Cleopatra una apasionada historia de amor, de la cual nacerían 3 hijos. Ante la mala relación que había de nuevo entre ellos, Marco Antonio abandonó Egipto para iniciar el sitio de la ciudad de Brundisium, actualmente conocida como Brindisi, en Italia. Aquel conflicto fue un tanto desastroso para ambos bandos, debido a que ninguno de los 2 rivales estaba realmente preparado para afrontar tal enfrentamiento, además de que por aquel entonces falleció Fulvia y se produjo una rebelión por parte de los soldados de ambos bandos. Por esta razón, Octavio y Marco Antonio decidieron firmar la paz del Tratado de Brundisium, donde una vez más se repartieron los dominios romanos. Lépido se quedaría con los territorios africanos, Marco Antonio con la parte oriental y Octavio con la occidental, además de que Octaviano entregó a su hermana Octavia, la menor, en matrimonio a Marco Antonio, como símbolo de paz entre ambos rivales. Octavio no solo tuvo que hacer frente a los conflictos que mantuvo con Marco Antonio, sino también a las tensiones que empezaron a surgir entre el segundo triunvirato y Sexto Pompeyo, debilitándose la relación que mantenía Octaviano con este líder militar cuando decidió divorciarse de su segunda esposa, Escribonia, para casarse en terceras nupcias con Livia Drusila. Octavio no contaba en ese momento con un poderoso ejército para hacer frente a Sexto Pompeyo. Por esta razón se alió con Marco Antonio, estableciendo así un pacto donde ambos rivales se apoyarían mutuamente durante sus campañas militares. Es decir, los conflictos que mantenía Marco Antonio con el Imperio Parto y los enfrentamientos entre Octaviano y Sexto Pompeyo. Pero por desgracia volvieron a surgir una mala relación entre ambos aliados, debido a que Octavio no cumplió con lo prometido y le entregó a Marco Antonio menos soldados de lo acordado, siendo esto considerado como una provocación. Tras surgir nuevas tensiones entre ambos rivales, Octaviano se alió con Lépido en el año 36 a.C., uniendo así fuerzas para hacer frente a Sexto Pompeyo, siendo la flota de este último derrotada durante la batalla naval de Nauloco, algo que provocó que dicho líder militar se viese obligado a huir. Pero Sexto Pompeyo acabaría siendo capturado y asesinado por uno de los generales de Marco Antonio, un año después de haberse producido esta derrota naval. Tras producirse esta victoria ante Sexto Pompeyo, empezaron a surgir una serie de tensiones entre Octavio y Lépido. Este último reclamó Sicilia para sí mismo, algo que no gustó demasiado a Octaviano, quien decidió apropiarse del ejército de su aliado,
consiguiendo que muchos de los soldados de Lépido se uniesen a sus filas tras prometerles grandes sumas de dinero. Tras surgir estas tensiones entre ambos aliados, Lépido finalmente decidió rendirse ante Octavio al verse abandonado por sus tropas, pero acabaría siendo expulsado de la gobernación del segundo triunvirato, algo que ocasionó un nuevo reparto de los dominios romanos entre Octaviano y Marco Antonio. Mientras Octavio se enfrentaba contra Sexto Pompeyo y posteriormente contra Lépido, Marco Antonio inició por su cuenta una serie de campañas militares contra los partos, pero tales conflictos acabarían siendo un desastre. Por esta razón, buscó el apoyo de su antigua amante, la reina Cleopatra, para así poder disponer de un poderoso ejército, entregándose de nuevo a los brazos de la reina egipcia, produciéndose el divorcio entre Marco Antonio y Octavia la Menor en el año 33 a.C. Una vez más surgieron nuevas tensiones entre Octaviano y Marco Antonio. Uno de los motivos de esta ruptura definitiva entre ambos fue el divorcio de este último con la hermana de Octaviano, pero también fue el hecho de que Marco Antonio hubiese tomado el reino de Armenia con el apoyo egipcio, entregando la gobernación de dicho reino a uno de los hijos que había tenido con Cleopatra, Alejandro Helios. Octavio no tardó en plantear ante el Senado romano el apartar a Marco Antonio de los dominios orientales, asegurando que éste había perdido completamente la cabeza por amor y que estaba siendo manipulado por la reina Cleopatra. En un principio, el Senado romano le daría la espalda a Octavio y apoyaron a Marco Antonio, pero los senadores acabarían cambiando de bando poco después, cuando Octaviano se apoderó del testamento secreto de Marco Antonio, el cual dejaba todos sus dominios y posesiones romanas a los hijos que había tenido con Cleopatra, una idea que no gustó demasiado al Senado, declarando así la guerra tanto a Marco Antonio como a la reina Cleopatra. Octavio pronto ideó la manera para que muchos de los soldados de Marco Antonio se acabasen uniendo a su bando, además de que logró aislar a su rival tanto por mar como por tierra, gracias a su poderosa flota, ya que Marco Antonio y Cleopatra se encontraban en ese momento en tierras griegas, viviéndose en el año 31 a.C. la famosa batalla naval de Actium, donde Octavio cosechó una grandiosa victoria, obligándose a Marco Antonio y a Cleopatra a retirarse. Octaviano siguió a la derrotada pareja hasta la ciudad egipcia de Alejandría, lugar donde se libró un nuevo enfrentamiento entre ambos bandos y que supuso la derrota de los enamorados, refugiándose Cleopatra en su propia tumba, desde donde le hizo llegar a su amado un mensaje donde le comunicaba de que se había quitado la vida, algo que fue muy doloroso para Marco Antonio. Así que desesperado y loco de amor, decidió arrojarse sobre su propia espada para morir también. Después, mientras aún se encontraba con vida, fue llevado hasta la tumba de Cleopatra, donde para su desgracia descubrió que la reina egipcia aún se encontraba con vida, muriendo así entre los brazos de su amada. Tras llegar a Alejandría, Octavio ocupó el palacio de la ciudad y capturó a los hijos que Cleopatra había tenido con Marco Antonio, obligándose a la reina egipcia a reunirse con él. En aquella reunión, Octaviano le comentó a Cleopatra que ella y sus hijos serían llevados hasta Roma, además de prometerles de que les mantendría con vida, pero en ningún momento le explicó a la reina egipcia cuál sería su destino exacto en Roma. Así que Cleopatra se negó en rotundo, debido a que se negaba a ser expuesta ante los romanos como un trofeo. Tras celebrarse esta reunión, Cleopatra decidió quitarse la vida antes de someterse a la voluntad de Octavio. Según cuenta la leyenda,
murió a causa de la mordedura de un áspid, aunque en realidad se cree que falleció tras ingerir algún tipo de veneno. Una vez fallecida Cleopatra, Octavio empezó a ver como una verdadera amenaza al hijo que la reina egipcia había tenido de su relación con el fallecido dictador Julio César, ordenando así asesinar a Cesarión, aunque acabaría perdonando la vida a los otros hijos que Cleopatra tuvo con Marco Antonio. Tras producirse las muertes de Marco Antonio y de Cleopatra, Octavio se quedó como el único gobernante de la República Romana, estableciendo así un principado con el apoyo del Senado y del pueblo romano, ya que para entonces la República Romana se encontraba sumida en un gran caos ante los cambios políticos y las guerras civiles que se habían librado durante aquellos últimos años. Ante la inestabilidad política que había por aquel entonces, el Senado recibiría aún más poder, ya que controlaba por aquel entonces las provincias y el ejército romano, dependiendo así de los senadores para sacar adelante algunas de las propuestas que presentaba Octaviano. Pese a que el Senado asumió el control de las provincias romanas, algunas de estas eran muy inestables y reinaba en ellas el caos. Por esta razón, el Senado le pidió a Octavio que asumiese el control de estas provincias problemáticas, debido a que Octaviano tenía fama de ser un hombre que gobernaba con mucha mano dura, además de tener una gran experiencia militar, asumiendo así el control de Hispania, la Galia, Siria, Cilicia, Egipto y Chipre, mientras que las otras provincias romanas serían controladas por diferentes gobernadores que fueron elegidos por el Senado romano. La gobernación de Octavio en aquellos territorios problemáticos ocasionó que dentro de tales provincias se viviese un periodo de paz y de estabilidad, algo que ocasionó que el Senado romano decidiese entregar a Octaviano el título de Augusto, que significaría ilustre, siendo un título más bien religioso y político, debido a que Octaviano empezaría a ser considerado como un ser divino, siendo posteriormente este título heredado por sus sucesores. También sería nombrado como el líder del Senado, algo que le permitiría el estar por encima de todos los senadores. En un principio, tras su subida en solitario al poder, Octaviano asumió el nombre de Rómulo, simbolizando así la segunda fundación de Roma, pero finalmente decidió no utilizar este nombre y asumió el de Augusto, adoptando como nombre el título que le había entregado el Senado romano. Octavio empezó a utilizar el título de imperator, que era el equivalente al cargo de comandante de la República Romana. Por esta razón, los historiadores consideran a Octavio como el primer emperador del Imperio Romano, el cual se acabaría fundando en el año 27 a.C. Pese a que se intentó mantener la apariencia de un gobierno republicano, cierto es que con el paso de los años era más que evidente de que el peso del imperio caía directamente sobre Augusto, ya que él controlaba muchas de las provincias romanas y los gobernadores eran escogidos bajo su aprobación, además de que los senadores, políticos y funcionarios romanos tenían muy poco recorrido dentro de la política romana, siendo Augusto quien decidía qué cargos ocupaban, además de ser él mismo el que decidía quién podía aspirar a alcanzar los cargos más altos dentro de la política o la milicia romana, como por ejemplo su sobrino y yerno Marco Claudio Marcelo, quien disfrutó de una meteórica carrera política gracias al apoyo de su tío. Es más, Augusto quería que su sobrino siguiese sus pasos y le preparó políticamente para ello, siendo visto como su posible heredero, pero por desgracia, este acabaría falleciendo en el año 23 a.C. Tras recibir por parte del Senado
el título de Imperium Proconsular, Augusto tenía el control total de todos los dominios romanos, además de que también recibió el título de tribuno, con el que podía supervisar la moral pública y las leyes romanas, además de realizar censos y organizar a su antojo el Senado romano. Pese a que los cargos que recibió Augusto eran para compartir con otro hombre o por un tiempo limitado, él decidió desempeñar todos ellos en solitario y para el resto de su vida, algo que no gustó demasiado al pueblo romano, quien se acabaría levantando en su contra entre los años 22 y 19 a.C., reclamándose el nombramiento de nuevos cónsules y que el gobierno romano pasase a otras personas. Fue tal la preocupación de que Augusto permaneciese en el poder de manera indefinida, que pronto empezaron a surgir una serie de conspiraciones en su contra, como por ejemplo la que encabezó Fanio Cepión. Pero esta trama sería descubierta y los conspiradores fueron condenados a muerte. Mientras su poder aumentaba, Augusto también lideró exitosas campañas militares en diferentes puntos del mapa, como por ejemplo en la Galia, Egipto, Hispania, en Asia Menor, los Alpes y contra el Imperio Parto, impartiendo así su autoridad y moldeando lo que será el Imperio Romano, gracias a sus conquistas. Es más, él mismo reconoció en sus memorias que tras estas victorias militares, sus tropas le proclamaron como emperador hasta en 21 ocasiones diferentes. Augusto no solo dominaría el panorama político y militar, sino también el religioso, debido a que en el año 12 a.C. falleció Lépido, quien había ejercido como sumo sacerdote del Colegio de Pontífices desde que abandonó su cargo dentro del gobierno, asumiendo así Augusto este cargo, que era el más importante dentro de la religión romana. Pese a que en un principio la figura de Augusto como emperador no fue bien aceptada por el pueblo romano, poco a poco se fue ganando el aprecio de sus súbditos, recibiendo por ello en el año 2 a.C. el título de el Padre de la Patria. La gobernación de Augusto sirvió para establecer las bases del Imperio Romano, manteniéndose el régimen que él mismo estableció durante cientos de años, soportando incluso las numerosas crisis y los cambios políticos que se vivieron en Roma hasta la caída definitiva de dicho imperio. El emperador sería descrito como un hombre decidido, inteligente, astuto y prudente, aunque también sería visto como demasiado serio en comparación con su fallecido tío abuelo Julio César, quien era un hombre muy carismático. Augusto también destacaría en su época como escritor y filósofo, llegando a escribir no solo sus propias memorias y cartas que intercambió con amigos y familiares, sino también distintos manuscritos, pero por desgracia se conservan muy pocos de sus escritos. Augusto también destacaría por su faceta como político y gobernante. Durante su reinado se crearon las primeras fuerzas policiales y de bomberos, algo que aumentó la seguridad en Roma, además de crear la Guardia Pretoriana, que sería la encargada de proteger a los emperadores romanos. El emperador también se interesó en mejorar las carreteras que comunicaban las diferentes poblaciones y ciudades de la península itálica, aparte de establecer un sistema de correos, mejorando con ambas cosas tanto el movimiento como la comunicación del pueblo romano. Augusto también se mostraría como un hombre comprometido con su pueblo, mostrándose como un gobernante que rechazaba todo tipo de lujos y que se preocupaba por los más necesitados, destacándose su participación a la hora de acabar con distintas hambrunas que azotaron al Imperio Romano durante su gobernación, creando así un sistema que controlaba la distribución de alimentos para evitar que esas hambrunas
fuesen a más. Durante su gobernación, Augusto implantó una serie de reformas económicas que llenarían las arcas imperiales y que mejoraron la situación financiera del imperio, estableciendo así una serie de impuestos dentro de las provincias romanas, aunque estos variaban según la densidad de la población de dichos dominios. El emperador también se interesó por los proyectos arquitectónicos y por embellecer la ciudad de Roma. Es más, él siempre decía que había encontrado una Roma hecha de ladrillo y que había logrado convertirla en mármol, haciendo así referencia a los materiales de construcción que había por aquel entonces, debido a que no sería hasta su reinado cuando se empezó a utilizar el mármol en las construcciones públicas. Durante su reinado se construyeron importantes edificios y monumentos, como por ejemplo los baños de Agripa, el Foro de Augusto o el Templo de César, aunque sin duda se destaca la construcción del Panteón de Agripa o el Arco de Augusto, con el que se condecoraba la victoria obtenida durante la batalla de Actium. El legado de Augusto también perdura hasta día de hoy en el calendario actual, ya que en el calendario romano el sexto mes del año fue nombrado como agosto en su honor, debido a que muchas de sus hazañas militares se dieron lugar en dicho mes, como es el caso de la caída de la ciudad de Alejandría. Es más, según cuenta la leyenda, este mes tiene 31 días por petición del propio emperador, ya que el mes anterior, julio, fue puesto en honor a su tío abuelo Julio César, así que quería que ambos meses tuviesen 31 días. La sucesión del imperio siempre fue algo que preocupó mucho al Senado romano, debido a que no querían de que volviese a surgir de nuevo guerras civiles por el control de los dominios romanos, aumentando la preocupación especialmente tras la muerte del sobrino yerno de Augusto, ya que Marcelo era visto como el heredero del imperio. Tras la muerte de Marcelo, el emperador casó a su hija, Julia la Mayor, con su mano derecha, el general y político romano Marco Vipsanio Agripa, naciendo de esta unión 5 hijos, convirtiéndose así los nietos varones de Augusto en sus herederos al reconocerlos como hijos adoptivos. El emperador no solo impuso las carreras militares y políticas de sus nietos, sino que también apoyó a sus hijastros Tiberio y Druso el Mayor, que eran los hijos de su esposa Livia Drusila, siendo estos vistos también como posibles herederos del Imperio Romano. Finalmente, tras una serie de problemas familiares y la muerte de algunos de sus nietos varones, e incluso la de su hijastro Druso el Mayor, Augusto decidió reconocer a su otro hijastro, Tiberio, como su hijo adoptivo, además de entregarle poderes y distintos cargos dentro del Senado romano, reconociéndole así como su heredero, aunque según dicen los rumores de la época, tan solo reconoció a Tiberio a regañadientes y obligado por su propia esposa, Livia Drusila, ya que no vería a Tiberio como su heredero ideal. Los rumores de aquellos tiempos también decían de que su esposa estaría detrás de las muertes de 2 de los nietos varones de Augusto y de distintos familiares cercanos al emperador, allanando así el camino para que su hijo Tiberio se convirtiese en el heredero del Imperio Romano, aunque esta teoría no es aceptada por distintos historiadores, quienes consideran que solo fueron rumores infundados para dañar la imagen de la emperatriz. El 19 de agosto del año 14 después de Cristo, el emperador falleció repentinamente mientras visitaba la ciudad italiana de Nola, muriendo así a los 75 años de edad. Según cuenta la leyenda, el emperador murió tras haber comido unos higos frescos recién cogidos de una higuera,
siendo estos envenenados por su esposa Livia Drusila, ya que ésta quería que Augusto falleciese lo antes posible para que su hijo Tiberio se convirtiese en el nuevo emperador del Imperio Romano. Según dice esta leyenda, Livia Drusila intentó envenenar anteriormente a su marido, pero le sería muy complicado el poder acceder a las cocinas sin levantar sospechas, así que aprovechando que a Augusto se le antojó unos higos que vio colgando de una higuera, ésta se adelantó y los recogió por él, untando cada higo en veneno antes de dárselo al emperador. Pero una vez más, la teoría de que Livia Drusila hubiese envenenado a su marido u otros miembros de su familia es descartado por distintos historiadores. Según las crónicas de la época, Augusto llevaba meses sufriendo de distintos problemas de salud, ya que era un hombre de una edad bastante avanzada para la época. Así que cuando llegó a la ciudad de Nola, él ya se encontraba en las últimas, falleciendo posiblemente a causa de sus problemas de salud, y antes de morir pronunció estas palabras: «He interpretado bien mi papel, entonces aplaudid antes de salir». Tras ser su cuerpo incinerado, sus cenizas fueron depositadas en su propia tumba, el mausoleo de Augusto, en Roma, en Italia. Augusto es considerado como uno de los emperadores más grandes del Imperio Romano, iniciándose durante su gobernación la conocida paz romana tras años de guerras civiles. El reinado de este emperador no solo asentó las bases del Imperio Romano, sino también del futuro Imperio Bizantino y posteriormente del Sacro Imperio Romano Germánico. Augusto sería un hombre inteligente, decidido y un político astuto, aunque en muchas ocasiones sería visto como un hombre que está demasiado dominado e influenciado por su tercera esposa, la emperatriz Livia Drusila, ya fuese para bien o para mal. Pero aún así, su reinado fue todo un éxito, y pese a no ser del todo aceptado por sus súbditos durante el inicio de su gobernación en solitario, y convertirse en el blanco de numerosas críticas y de conspiraciones por parte de sus opositores, él se convirtió en el hombre más poderoso de todo el Imperio Romano, llegando a dominar no solo el panorama político, sino también el militar y el religioso, pasando a la historia como el mayor emperador de Roma. Bueno amigos, llegamos al final de la vida del emperador Augusto. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solo he mencionado al ganador del sorteo público y a las 4 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Paloma Engra, El Magnánimo 1825, Ninfa Azul Miranda, Jesús Ignacio Sánchez, Martín Tello, Nuria Neri, Paola Humada, Santiago de Jesús Gallo, Esteban Poggi, Paola Vega y Mundo de Sueños. Y con esto me despido. Hasta la próxima.